estrenan la sexta temporada en Estados Unidos. Además comienzan las grabaciones. Además tenemos videos de las grabaciones del doblaje y mucho más en este fandom informativo. Así que tráete tu bebida favorita y tu snack favorito y púchale play a la intro. ¿Estados Unidos estrena la sexta temporada? Ok, usualmente estamos muy acostumbrados a que Brasil o Francia estrenen los capítulos antes que nadie. Y también sabemos que durante todo el año nos han venido repitiendo que sí o sí Miraculous Ladybug se estrena este año. Por mi madrecita, te lo juro, güey. ¿Acaso no lo viste venir? Sin embargo, creo que nadie se esperaba que saliera esta información tan rápida. Y es que incluso algunos pensaban que este año definitivamente no se estrenaría la sexta temporada porque SAG, la empresa que administra Miraculous Ladybug, la verdad es que es muy tardona para lanzar sus productos, y cuando dicen una fecha usualmente se refieren a un par de meses más allá. Perdón, carnal, es la costumbre. Sin embargo, en una página que sin dar muchos rodeos sirve para registrar los programas de televisión que se van a estrenar, apareció la información de la sexta temporada de Miraculous Ladybug registrada por Toei Animation, donde Disney Channel Estados Unidos registra la sexta temporada de Miraculous Ladybug para su estreno nada más y nada menos que este mismo año. No es la primera vez que se revela información oficial del estreno de especiales o contenido de otras temporadas, ya que anteriormente en estas páginas donde se registra obligatoriamente la información de los capítulos, se nos había revelado el nombre del nuevo especial y también el nombre de hasta capítulos que no se habían estrenado. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Por lo que al salir esta información, todo el mundo lo estuvo compartiendo en Twitter. Pero ¿será que es verdad? ¿Será que realmente este año lo van a estrenar y no se van a demorar como siempre? Sí, está confirmado. Julian Jacob Sack, director ejecutivo, es decir el CEO de Sack, la empresa creadora de Miraculous Ladybug, confirmó que la sexta temporada de Miraculous Ladybug sí o sí se va a estrenar este año. Esta cosa es real, hijo. Y no va a venir sola, sino que va a venir junto al juego de PlayStation 5 y PlayStation 4 de Miraculous Ladybug, Paris Under Siege, del cual ya tenemos un tráiler. La verdad, a mí personalmente no me gustó mucho el tráiler, me parece como una especie de juego para celular, es decir, no se ve mal para un juego de celular, al igual que el otro juego de Miraculous Ladybug que salió hace un tiempo. Me siento estafado. Pero el hecho de que ellos lo saquen para la nueva generación de consolas, es decir, PlayStation 5 y hasta PlayStation 4, que son como consolas de videojuegos potentes, no me parece correcto, en especial porque cobran demasiado caro por sus juegos. Maravillosa jugada. Es decir, algo de 50 euros por un juego que está claramente diseñado como juego de celular. Entonces, por ahí realmente no soy fan, en especial porque yo sé, después de ver la calidad de los capítulos de la primera temporada, que ellos podrían hacer cinemáticas de ese calibre y podrían verse espectacularmente. Pero bueno, por ahí como que de repente yo no soy su mercado objetivo y de repente por eso el juego no me llama la atención. Pero de ahí podemos sacar detalles muy interesantes. ¿Cuándo se estrena la sexta temporada? Ok, aquí viene un poquito de teoría de parte mía, y es que según la imagen publicitaria del juego, este se lanza el 25 de octubre del 2024. Ya estamos ¿cuánto? A 2 meses de eso, por lo que se cumple lo primero que nos dijo Julian Jacob Sack, que a finales de este año se estrena el juego y también la sexta temporada. Si el juego se estrena en octubre, el 25, prácticamente terminando octubre, podría ser que para octubre, noviembre o diciembre tengamos por lo menos los primeros 3 capítulos de la sexta temporada. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Y por qué sé que nos van a mostrar de repente más de un capítulo? Por la información que también se ha revelado del doblaje en inglés, que nos da a entender que los capítulos ya están siendo terminados. Oficialmente comienzan las grabaciones gringas. Ok, aquí viene el tema interesante, y es que la sexta temporada aparentemente ya está terminando de grabarse en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Usualmente, cuando Ezra Weiss, encargado del doblaje de Miraculous Ladybug en Estados Unidos, publica algo, ya está muy adelantado en ese trabajo. Y resulta que nada más y nada menos que Cerise y Tiki y Ladybug han estado haciendo sus doblajes en inglés para los capítulos de la sexta temporada. Para doblar un capítulo debes tener el capítulo, aunque sea el capítulo en crudo, es decir, no terminado en cuanto a su calidad visual, pero debe estar el capítulo completo, por lo que por lo menos ya tienen un par de capítulos terminados de la sexta temporada y solo faltan un par de retoques que fácilmente pueden terminarse en
1 o 2 meses y máximo 3, güey. Por lo que sí o sí este año vamos a tener la temporada. Pero deja que ellos te lo cuenten en sus Instagrams Stories. I'm here with Lisa, who is the voice of Lila. Now I can't say what we're working on, but I just wanted you to know that she's the voice of Lila. Cerise. Earthquake! Oh my god. It's still going. Sabemos que este año, en los 4 meses restantes, se va a estrenar la 6ª temporada. ¿Creen que terminen los episodios a tiempo? Es decir, el doblaje en realidad es un proceso muy rápido. Recuerdo cuando se estaba haciendo el doblaje en Brasil y de hecho en lo que publicaban la foto del doblaje o su Instagram Story de los actores de voz doblando los capítulos y salían los capítulos, no pasaba ni un mes. Entonces el doblaje es rápido. En un mes yo creo que se podrían doblar hasta toda una temporada. Sin embargo, olvidamos que también los capítulos se pueden doblar uno por uno e irse publicando, por lo que no me sorprendería que vayan sacando el primer capítulo y luego después de casi un mes el segundo y así, por lo que si calculamos que en el mejor de los casos los capítulos comiencen a estrenarse en octubre, ahí tendríamos un capítulo, en noviembre otro capítulo y en diciembre otro capítulo, por lo que estaría chido tener por lo menos 3 capítulos de la 6ª temporada de este año, aunque si me dan solo 2 capítulos tampoco me quejo, porque se supone que también ya está listo el especial de Miraculous Ladybug, donde nos van a spoilear bastantes cosas. Mi pregunta también es que si les han enviado todos los capítulos para el doblaje o se los han enviado de uno a uno o los capítulos sin terminar. Esto es un tema crucial porque de eso también dependería los tiempos. Es importante porque si ya están por lo menos la mitad de los capítulos más o menos terminados, es decir, en esa versión en la que a veces tenemos spoilers, que es en esa versión sin terminar, terminarlos no demoraría mucho tiempo y en 3 meses sobrado tendríamos capítulos para poder ver. Ahora, también sería chido que de repente en diciembre publiquen 3 capítulos de un solo putazo. Ahora, no creo que eso pase, pero sí podría pasar que nos den un avance de Miraculous Ladybug, el avance del primer y segundo capítulo, como hicieron en la 5ª temporada, que de hecho no me pareció mal, de hecho me pareció chido, porque nos spoilearon 2 capítulos, y si bien demoraron un par de mesecitos más en sacar los siguientes capítulos, por lo menos tuvimos algo de qué sostenernos, de qué teorizar, de qué hablar, del tiempo que hay el hiatus, y es que creo que el principal enemigo de Miraculous Ladybug es el hiatus, y también no solamente el hiatus, porque en las primeras temporadas también había hiatus, sino que el principal problema de Miraculous Ladybug actualmente con los directivos de ahora es que no entienden que para que la serie se siga vendiendo y siga teniendo hype, también nosotros los youtubers tenemos que tener algo de qué hablar, y también la gente en Twitter tiene que tener algo de qué hypearse. Entonces lo ideal sería que vayan soltando pósters, pequeños avances, etcétera, etcétera. Usted es diabólico. Pero hasta ahora ni siquiera nos muestran el tráiler con sonido y en buena calidad que se reveló en grabación de celular de la 6ª temporada y el especial. Entonces yo digo, güey, ahí el equipo de marketing está fallando un poco, porque no está haciendo que el fandom que ha seguido la serie desde la primera temporada se mantenga pendiente de las noticias de Miraculous Ladybug, en especial porque ya ha pasado casi un año. Entonces pues por ahí está un poquito la cosa que tienen que mejorar. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de estas noticias, de estos avances? Déjenme en los comentarios su opinión. Ya sí de fandom, muchas gracias por dejar sus comentarios, los quiero un montón y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, tengan un bonito día, tomen agüita, hagan ejercicio, bye bye.